Grabar. ¿Qué vamos a ver la clase del día de hoy? Las clases anteriores vimos lo que era la célula, ¿no es cierto? ¿Sí? Básicamente la célula animal y la célula vegetal vienen a ser lo mismo, ¿no? Solamente con la diferencia, como les decía, que la célula vegetal tiene la pared celular, los cloroplastos y las vacuolas. Estos no tienen la célula animal, ¿sí? Los cloroplastos ayudan, ¿no es cierto?, en el proceso de la fotosíntesis y da esa coloración verde a las plantas. Básicamente es eso. De los demás organoides citoplasmáticos son similares. Hasta ahí estamos claros, ¿sí? Luego de esto, ¿no es cierto?, para que se forme un organismo, las células tienen que organizarse, ¿sí? ¿Cómo es la organización? Primero se forman las células, luego ¿qué se forman? Después de las células, la reunión de células forman, a ver, Tejido. exactamente, los tejidos, la reunión de los tejidos forman los órganos y los órganos forman los aparatos y sistemas, ¿no es cierto? Y así se organiza básicamente todo ser vivo, ¿sí? Porque las plantas también tienen tejidos, ¿sí? También tienen actividades como el floema, el xilema, ¿sí? Elaboran sustancias como la savia bruta y la savia elaborada. Dicho esto, ¿no es cierto? Vamos a ver prácticamente, vean, las células forman los tejidos los órganos, los sistemas y aparatos, ¿sí? Como ustedes pueden ver en la imagen. Pero antes de esto, les voy a poner un video, ¿no es cierto? Que cumplimos los seres vivos. Uno de los procesos fundamentales es la nutrición, ¿sí? De esto se derivan o se ayuda la nutrición con el proceso respiratorio, con el proceso circulatorio, con el proceso digestivo y el proceso de digestión. Todos estos procesos son procesos metabólicos, ¿sí? ¿Qué significa un proceso metabólico? ¿Alguien puede decirme la palabrita metabolismo? ¿Qué significa? A ver, ¿alguien? Señorita Armas, ¿tiene la idea qué es la palabra metabolismo? ¿Qué significa? Vean, esta palabrita lo escuchamos a diario prácticamente. A ver. Crecer. No. Metabolismo. Desarrollarse. No te escuché bien. Desarrollarse. No. No está, está dentro del crecimiento, es otro significado. A ver, señorita Astudillo. ¿Qué cree que significa? ¿Perdón? No les enfermo, sino que están hablando mucho, que están pintando. Bueno, a ver, metabolismo significa cambio. ¿Sí? Cambio. A ver, señor Minaya, ¿algo quería decir? Es cuando los alimentos se convierten en energía para el cuerpo. Exactamente, muy bien, ¿no es cierto? Por eso les decía, ese metabolismo significa cambio, ¿no es cierto? Es transformación, ¿sí? Gracias a estos procesos, ¿no es cierto? De la nutrición, la respiración, la circulación, las distintas sustancias o alimentos que nosotros ingerimos cumplen su función específica dentro de nuestro organismo, ¿sí? Como decía el señor Minaya, ¿no es cierto? Nos alimentamos. Esos alimentos ingresan a nuestro estómago. Dentro de nuestro estómago se produce un proceso metabólico en el cual ciertas sustancias son absorbidas por nuestro organismo para cumplir con las funciones vitales. Otras, en cambio, son eliminadas, ¿no es cierto? Son sustancias las cuales no necesita el organismo y son eliminadas, y otras, en cambio, son almacenadas, ¿sí? Entonces, eso significa metabolismo. Pero dentro de estos primeros procesos, ¿sí? ¿Qué tenemos? Tenemos el proceso de la respiración, ¿sí? Pero antes de esto, nosotros debemos saber cómo están, o qué es un tejido, ¿sí? Los tejidos básicamente son células que cumplen una misma función, ¿sí? Algunas son células diferenciadas y muchas de las veces forman diferentes tipos de tejidos, ¿sí? Tenemos dos tejidos básicos, el tejido epitelial y el tejido conectivo, pero también
dentro de este tipo de tejido tenemos el tejido muscular y el tejido nervioso, ¿sí? Esos son los 4 tipos de tejido. Tejido conectivo, tejido epitelial, tejido muscular y tejido nervioso. El tejido muscular y el tejido nervioso son tejidos especializados, ¿sí? Vuelvo y repito, son tejidos especializados. El tejido conectivo y el tejido epitelial, en cambio, se derivan otra variedad de tejidos, como ustedes pueden ver en la siguiente imagen. El tejido epitelial forma epitelios de revestimiento. Los encontramos básicamente en la piel, ¿sí? Y en las mucosas, ¿sí? Ahí tenemos este tejido que ayuda, ¿no es cierto?, a revestir y a su vez nos ayuda a proteger. Dentro del tejido conjuntivo, los más importantes son el tejido adiposo, el tejido cartilaginoso, ¿sí? El tejido óseo y el tejido sanguíneo o hematopoyético, ¿sí? Vuelvo y repito, tenemos 4 tejidos. 2 son especializados, que es el tejido muscular y el tejido nervioso, y otros que son el tejido epitelial y el tejido conectivo. El tejido epitelial, como el nombre nos indica, nos sirve para cubrir, para proteger. Se encuentra básicamente en la piel y en las mucosas. Del tejido conjuntivo se desprenden 4 tejidos también, asimismo. Son el tejido graso, el tejido cartilaginoso, el tejido sanguíneo o hematopoyético y el tejido óseo, que básicamente forman lo que es los huesos. Como ustedes pueden ver aquí, ¿no es cierto? Conectivo, vean, adiposo, cartilaginoso, óseo y sanguíneo. Cada uno de estos tejidos, ¿no es cierto?, cumplen funciones específicas. El tejido adiposo básicamente se relaciona o ¿qué es? Básicamente es las grasas, ¿no es cierto? Las grasas que nos ayudan a nosotros a cumplir funciones específicas. El tejido sanguíneo, ustedes saben que tiene los elementos figurados de la sangre. ¿Cuáles son estos elementos figurados de la sangre? Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, ¿sí? Y todo lo que es del sistema linfático. Dentro de los glóbulos rojos, ¿sí? O mejor dicho, a los glóbulos rojos también se le conoce con el nombre de eritrocitos. ¿Y cuál es la función de estos? Es llevar el oxígeno y la hemoglobina a las distintas partes del organismo. O en otras palabras, el hierro, ¿no? Dentro de los glóbulos blancos, en cambio, tenemos otra variedad, los linfocitos, los leucocitos, los basófilos, los eosinófilos, los neutrófilos. Cada uno de estos cumplen funciones específicas también de protección de nuestro organismo. Tenemos las plaquetas, ¿sí?, que ayudan al proceso de coagulación, y la linfa, que también es un sistema de defensa que tenemos nosotros. El tejido óseo. Básicamente, el tejido óseo es el que ayuda, ¿no es cierto?, a formar nuestro esqueleto. Sin el tejido óseo, nosotros seríamos como gelatinas, ¿sí? El tejido óseo, mucho ojo, el tejido óseo no nos da la movilidad, ¿sí? Sino el tejido óseo nos hace como un armazón a nuestro organismo. Hagan de cuenta una casa, ¿sí? Dentro del cemento, ¿qué tiene la casa? Las varillas, ¿no es cierto? Se han de haber visto construir una casa. Ese sistema de varillas es el que da la estructura, la rigidez para que esa casa no se caiga, ¿sí? De igual manera, lo hace lo que es el tejido óseo en nuestro organismo, ¿sí? El cartilaginoso forma cartílagos, que son medios de unión entre las diferentes estructuras óseas, ¿no es cierto? Y nos ayudan para la movilidad. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, señores estudiantes. ¿No? Bueno, el tejido muscular, ¿sí? El tejido muscular es aquel, en cambio, ese sí nos da a nosotros el movimiento. Gracias a los músculos, nosotros nos movemos, ¿no? Vean, hay músculos en la cabeza, hay músculos en el cuello, hay músculos en las extremidades superiores, músculos en las extremidades inferiores, hay músculos en el abdomen, perdón.
Cada uno de estos músculos cumplen funciones específicas, ¿sí? Y de acuerdo a su naturaleza, también cumplen su función, ¿sí? Dentro de estos se tiene fibras cardíacas, fibras esqueléticas y muscular lisa. Una pregunta, ¿el músculo del corazón es voluntario o involuntario? Es involuntario. ¿Por qué es involuntario? Porque cuando una persona está durmiendo, el corazón sigue latiendo y la mente está descansando. Bueno, exactamente, ¿no es No cierto? pide permiso. Bueno, exactamente. Exactamente, señorita Astudillo. El corazón no pide permiso para seguir funcionando, ¿no es cierto? Eso significa que es voluntario o involuntario. Involuntario. ¿Seguro? A ver, ¿qué es? Es, a ver, voluntario o involuntario. A ver, señorita Camila. Usted estaba diciendo por ahí. A ver. A ver. ¿Qué significa la palabra voluntario o voluntad? Que no se obliga a cumplir una orden o un trabajo, sino que lo hace por sí mismo. Exactamente, ¿no es cierto? El corazón es voluntario. Sí, late voluntariamente, ¿no es cierto? No se para. Dice ya, me voy a dormir, voy a pararme, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría eso? Nos morimos, ¿no es cierto? Entonces el corazón es voluntario. En cambio, los otros son involuntarios, que necesitan tener una acción, ¿no es cierto? Mejor dicho, tener un estímulo para provocar una acción o una reacción. ¿Sí? Bueno, luego tenemos el tejido nervioso. ¿Sí? El tejido nervioso, ustedes saben que tienen células especializadas. ¿Sí? Que son las neuronas. Estas células especializadas, perdón, nos ayudan, ¿no es cierto?, a transmitir los diferentes estímulos. Si no hubiera este sistema, ¿qué pasaría? No podríamos transmitir un estímulo, ¿no es cierto? Ustedes saben que para que se mueva la mano, ¿qué tiene que haber? A ver, ahorita señorita Morales, ¿qué está haciendo? En la mano, ¿no es cierto? ¿Qué estaba tratando de coger al lado? Estaba arreglando la cortina. Ya, ¿no es cierto? La cortina, ese fue su estímulo. No se asuste, solamente le pongo por ejemplo. ¿Sí? No se asuste. El estímulo era arreglar la cortina, ¿no es cierto? Pero para que se haga este estímulo, ¿no es cierto? Y que efectúe el movimiento que tenía que hacer. Se forma el estímulo, este estímulo va por vía nerviosa hacia el cerebro. En el cerebro se codifica, ¿sí? Y se emite una respuesta. Pero vean, esta acción y reacción es en milésimas de segundos, ¿no? Vean, entonces se produce este tipo de acción gracias a las neuronas. Pero hay una situación de estas. Vean, las neuronas son las únicas células de nuestro organismo que no se regeneran. ¿Sí? Cuando se lesiona o se daña una neurona, simplemente esa neurona queda con el daño o simplemente se muere. ¿Sí? ¿Cómo está formada básicamente la neurona? El cuerpo, ¿no es cierto? Básicamente, y el axón. Vean, el axón, ¿no es cierto?, viene a ser, o como quien dice, la cola de esta neurona. En el cuerpo encontramos el núcleo, ¿sí? Son células tipo, ¿no? Citoplasma, membrana y núcleo, ¿sí? Pero ¿qué le diferencia? Es el axón, ¿no es cierto? Este axón sirve para comunicarse con las otras neuronas. Pero vean, las neuronas no se unen, ¿sí? ¿Alguien sabe cómo es el tipo de comunicación de las neuronas? Si no se unen, ¿cómo se comunican? Telepática. Por electrones, así. Por
Exactamente, no por electrones, sino por un tipo de, como manera de corriente eléctrica, ¿no? ¿Sí? Eso se llama sinapsis. Esa comunicación se llama sinapsis. ¿Ustedes han visto alguna persona que le da un ataque epiléptico? ¿Sí saben qué es la epilepsia? ¿Sí? ¿No es cierto? Simplemente no sabemos por qué aquí, en esta parte de la comunicación de las neuronas, se interrumpe. ¿Sí? Al interrumpir, se producen esos ataques epilépticos. Vean, uno de los factores es la subida de la temperatura. Es como a veces nos pasa, estamos en clases, ¡pac! Sale, se va la señal del internet. ¿Sí? Hagan relación a eso. Y el resto de compañeros sí están recibiendo clases, ¿no? Entonces, más o menos es así un ataque epiléptico. En alguna parte del cerebro de las personas se interrumpe esta comunicación y comienzan las convulsiones. ¿Alguna pregunta hasta aquí, señores estudiantes? ¿Quedó entendido esto más o menos de los tejidos? De las funciones básicas más que todos. ¿Alguna pregunta? Por favor, ahorita es el tiempo para preguntar. ¿No? ¿Quedó claro? Bueno, entonces les decía, ¿no es cierto?, que dentro de estas funciones básicas, y antes de pasar, ¿cuáles son las funciones vitales de un ser humano? Hablemos de un ser humano. ¿Cuáles son las funciones vitales? A ver, ¿alguien? Eso nos enseñan desde la escuelita. Las funciones vitales del ser humano son tal, tal, tal. ¿Cuáles son? A ver. La nutrición. No, bueno, eso es ya dentro de, pero en forma general. ¿Cuáles son? Son 4. Y dentro de esas hay las otras. En forma general. Para que usted exista, ¿qué hizo primero? A ver. Nutrición, relación y reproducción. No. Nace, crece, reproduce crece, y se muere. reproduce y muere. Muy bien, señorita Astudillo. Esas son las funciones vitales, ¿no es cierto? Nacer, crecer, reproducir y morir. Dentro de estas 4 tenemos, ¿no es cierto?, la nutrición. ¿Sí? Otras funciones que tiene nuestro organismo, pero las funciones vitales son nacer, crecer, reproducir y morir. ¿Sí? Quedamos claro en ese sentido, ¿no? Ya se han olvidado. Bueno, para que se cumplan estas funciones vitales, ¿no es cierto?, también tenemos órganos vitales. Aquí tenemos los pulmones, ¿sí?, que nos sirven para el proceso de respiración, hablando del ser humano, ¿no? El corazón, proceso de circulación, ¿sí? El hígado, un proceso de excreción también o de eliminación. El estómago, sintetiza nuestros nutrientes. Los riñones, también cumple un proceso de filtración y de eliminación de sustancias del desecho. Y el cerebro, ¿no es cierto?, que es parte del sistema nervioso central. Vean, dentro de esto tenemos los diferentes sistemas, ¿no? Sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema excretorio y el sistema endocrino o endocrino, como algunas personas lo dicen. Sistema digestivo, ¿sí? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué? Para sintetizar los diferentes nutrientes. Vean, aquí está, viene desde la boca, ¿no es cierto? Esófago, hígado, estómago, intestino delgado, intestino grueso, ¿sí? Hasta terminar en el ano. El sistema respiratorio, ¿cómo está formado? Por la laringe, faringe, tráquea, bronquios y los pulmones. Sistema excretorio, los riñones, ¿no es cierto? Los uréteres, la vejiga, la uretra. Y el sistema endocrino o endocrino, ¿sí?, es todo el sistema glandular que viene desde la hipófisis en el cerebro, la tiroides, la paratiroides, el páncreas, ¿sí? Vean, y las gónadas, tanto en el hombre los testículos y en la mujer los ovarios. Vean, todo es un sistema, ¿no?
Aquí están en forma aislada, pero cada uno de estos funcionan, ¿sí? También en conjunto. ¿Tienen alguna pregunta, señores estudiantes? ¿No? ¿Quedó claro, por favor? ¿Quedó claro esta parte? Bueno, tanto el ser humano, ¿no es cierto? Y las plantas también tienen sistemas, ¿sí? Sistemas complejos. Vean aquí una plantita, ¿no es cierto? Tiene desde la raíz, el tallo, las hojas, las flores y los frutos que cumplen funciones específicas. Vean, y aquí vamos a ver un sistema de organización más complejo, ¿sí? Desde los sistemas abióticos y de los sistemas bióticos. ¿Cómo es esto? Vean, vamos, aquí sí se relaciona la química con la biología, ¿sí? Aquí hay una relación de las partículas subatómicas, los átomos, las moléculas forman las macromoléculas, estos forman los orgánulos forman los individuos, vean, hasta terminar con un ecosistema. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno, hasta aquí vamos a quedar. Espero que les haya quedado un poquito claro, ¿no? La próxima semana, tanto en la hora de texto como en la hora de clase normal, vamos a tener clases. ¿Sí? La hora de texto con ustedes es el día viernes, ¿no es cierto? A la última hora. Verá que le estoy indicando, por favor. ¿Sí? La hora, esta hora y la día del texto también se va a conectar. ¿Sí? Vuelvo y repito, la próxima semana, no esta semana. ¿Sí? La próxima semana vamos a tener las 2 horas de clase para terminar lo que es la materia. ¿Sí? Verán que quedan avisados porque después los papás me dicen, no, es que usted no ha avisado. Les estoy avisando ahorita en clases. ¿Sí? ¿No tienen alguna pregunta, algo? ¿Les quedó claro esta partecita, por favor? ¿Sí? Bueno, señores estudiantes,